Bueno, ahora conocemos que nuestra fórmula para las sucesiones aritméticas es esta, donde, ¿qué me permite encontrar esta fórmula? Si yo conozco mi primer término, conozco la diferencia y conozco el orden que yo quiero encontrar, el número de orden, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero el número que ocupa el lugar 100, ¿sí? Conociendo todos esos datos, reemplazo, ¿sí?, en esta fórmula y me va a dar el número que corresponde a ese número de orden. Bien, de esta fórmula, ¿sí?, podemos deducir otras fórmulas. Por ejemplo, podemos deducir cuál es mi primer término, ¿sí? Yo quiero conocer, en realidad, cuál es la fórmula que me permite hallar mi primer término. Para ello, voy a pensar, ¿sí?, que los demás términos, por ejemplo, a sub n, la d y n, son números, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es despejar, ¿sí? Ustedes recordarán cómo despejar el valor de x en una ecuación y vamos a utilizar el mismo método, el mismo procedimiento para despejar a sub 1 como si fuera una x. Entonces, si a sub 1, ¿sí?, es la variable que yo quiero despejar, voy a separar en términos. ¿Se acuerdan que separábamos por los signos más y menos? Entonces, todo este término, ¿sí?, todo este término, ¿qué está haciendo? Sumando. Por lo tanto, todo este término pasaría restando. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo desde aquí. Entonces yo tengo a sub 1 es lo que yo quiero despejar. Y entonces, como acá lo que tengo es una suma, voy a reescribirlo de la siguiente manera. Entonces, a sub n menos d por n menos 1. Esta fórmula, ¿sí?, es la que me permite encontrar mi primer término, ¿sí? Si yo conozco el último término de la sucesión, conozco, ¿sí?, la diferencia, conozco la cantidad de orden que hay entre mi primera sucesión y la que te estoy tomando el número y el último número, ¿sí?, voy a poder encontrar mi primer valor. ¿Bien? ¿Pero es el único valor que yo puedo deducir de aquí, de estas primeras fórmulas? No. También puedo despejar, ¿sí?, la diferencia, conocer la diferencia teniendo en cuenta los otros datos, ¿sí? Entonces acá, para conocer a sub 1, me va a quedar. Para conocer a sub 1, tengo que conocer mi último valor de la sucesión menos la diferencia por la cantidad de términos que estoy tomando en cuenta menos 1. Bien, eso es para conocer a sub 1. Vamos a pensar ahora que yo lo que quiero conocer es la diferencia. Quiero conocer este valor. Entonces, este valor o esta letra es la que va a jugar, entre comillas, ¿no?, por decirlo así, como el valor de x. Y entonces tengo que despejar la d, ¿sí? Este es el que va a ser como la x. Y lo demás debo despejar y lo demás lo voy a tomar como constante, como números, como si fueran que estuvieran reemplazados, ¿sí? Voy a reescribir, ¿sí?, por decirlo así, de nuevo esta fórmula para que vean los pasos, cómo despejo la letra D, que en este caso es la diferencia. A sub n es igual a sub 1 más D por n menos 1. Muy bien. Entonces analizo. Este primer término está sumando a la D. Y esto que está entre paréntesis está multiplicando. Entonces primero voy a pasar este término que, como no tiene signo, siempre decimos que es positivo, ¿sí? No tengo el signo más acá, pero decimos que es positivo, ¿sí? Establecemos que cuando no escribimos el signo es positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? A sub n menos a sub 1 es igual a la diferencia por n menos 1. ¿Terminé de despejar? No, porque todavía la d, ¿sí?, está siendo multiplicada por este paréntesis. Entonces, este paréntesis que está multiplicando, ya ustedes sabrán qué va a pasar. Entonces me va a quedar a sub n menos a sub 1
Y como este paréntesis está multiplicando, ¿sí? Lo pasamos, por decirlo así, n menos 1. También lo podrían escribir con los dos puntitos, el dividido, ¿sí? Pero recuerden, si lo escriben con los dos puntitos, utilicen los paréntesis. Muy bien. Y esta sería nuestra fórmula que nos permite hallar la diferencia, conociendo, vamos a poner una sucesión, el valor del último término, el valor del primer término, la cantidad de términos que tengo, ¿sí? Reemplazo en esta división, resuelvo y ahí sabría cuál es mi diferencia. Bien, y por último nos quedaría conocer una fórmula que nos permita hallar el valor de n, ¿sí? Bien, voy a hacerlo aquí y voy a volver a copiar la fórmula que nosotros conocemos, que es la fórmula de la sucesión. Entonces era a sub n es igual al primer término, ¿sí? Más la diferencia por n menos 1. Muy bien. Y ahora lo que yo quiero despejar es la n que está aquí, ¿sí? Que está dentro del paréntesis. ¿Bien? Y empezamos como empezamos hoy, recordando que n va a ser mi incógnita, ¿sí? Va a ser lo que yo quiero despejar. Va a ocupar el lugar de x como ocupa el lugar de x en la ecuación. Los demás vamos a trabajarlo como si fueran números también o constantes, ¿sí? Entonces empezamos. A sub n menos a sub 1, ¿sí? Lo primero que hice es pasar este término. Muy bien, escribo. ¿Qué es lo que me quedó de este lado? Me quedó la d por n menos 1. Muy bien. La d, ¿qué pasa acá con la d? La d está multiplicando este paréntesis. Para yo poder liberar, entre comillas, otra vez, a la n, la d la voy a tener que pasar, ¿sí? Al otro miembro. Entonces me va a quedar a sub n menos a sub 1, ¿sí? Acá estaba multiplicando, acá pasará dividiendo. Y entonces, ¿quién me quedó acá? Me quedó la n menos 1. Me falta un paso nada más para poder despejar la n, ¿sí? Me faltaría pasar el 1. Muy bien. Vuelvo a copiar, entonces me queda a sub n menos a sub 1 dividido d, y este menos 1 como más 1. Fíjense que primero debería hacer la resta, después la división, y después recién le sumo 1 para encontrar la n. Bien, entonces de esta fórmula, de la original, se me desprendió la fórmula que me permite hallar el primer término, la fórmula que me permite hallar la diferencia, la fórmula que me permite hallar la cantidad de términos que tengo. ¿Esto quiere decir que yo tengo que estudiar todas estas fórmulas? No, de ninguna manera. No tengo que estudiar todas las fórmulas. Lo que quiero acá evidenciar, o lo que queremos evidenciar, es que conociendo esta fórmula, yo puedo hallar otros valores, ¿sí? Teniendo en cuenta esta fórmula, ustedes pueden hallar otros valores. Y vamos a hacer algunos ejemplos en el siguiente video.